Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente. Amigos, ¿qué tal? Ya estamos aquí en un programa más de War Room. Yo soy Daniel Flores, titular de este espacio. Les agradezco mucho a los que se están conectando a través de las plataformas de Radio 13 Digital. Nos pueden escuchar también a través de Spotify y seguir y recomendar también. Escuchamos aquí, los leemos a través de Twitter como Radio 13 Digital. Así nos encuentran en todas las redes sociales. Y también, por supuesto, me pueden escribir a mi cuenta de Twitter como @Daniel_17 Flores. Ahí los estoy leyendo, los estoy pues también compartiendo las denuncias que me hacen llegar. Y bueno, pues hoy vamos a tocar un tema que nos compete prácticamente a todos, una cuestión que ha generado muchísimo ruido por el tema de la pandemia y también qué está sucediendo con nuestros jóvenes a nivel nacional. Hay un escenario que, de acuerdo con muchos especialistas, organizaciones civiles y autoridades, también sigue habiendo una brecha muy importante, sigue habiendo un rezago en el tema de oportunidades laborales y bueno, parece que el problema es complejo. Bueno, le agradezco muchísimo los minutos aquí. Nos viene a acompañar el día de hoy a Ana Berta Gutiérrez. Sí, Gutiérrez. Muchísimas gracias, Ana, que es coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del IMCO, que justamente hace unos días presentó pues un estudio, un retrato de lo que están viviendo los jóvenes hoy en día. Ana, oye, cuéntame un poquito más de este tema. Mencionan que 6 de cada 10 jóvenes todavía en esta edad todavía no están trabajando, se encuentran estudiando. Pues sí, precisamente, y primero que nada, gracias Daniel por la invitación, un gusto estar aquí en War Room. Pues son 21.9 millones de jóvenes en México, ¿no? Suena un número muy grande, recordemos que somos más de 129 millones de personas aquí en el país, y entonces 17% de nosotros ahorita son jóvenes, ¿no? No digo somos porque ya no. Pero, jóvenes, ustedes lo que trabajan de entre 15 y 24 años, okay, exactamente. Entonces, sí, 60% de ellos, la mayor parte, el mayor pedacito, no trabaja todavía, ni está económicamente activo. ¿Y a qué me refiero cuando digo económicamente activo? Es que o tienen trabajo o buscan trabajo, ¿no? Alguna de esas dos características ya los califica como estando dentro de la población económicamente activa, y eso no necesariamente es mala noticia, ¿no? Porque cuando vemos ya los números, el 70% de los jóvenes que no están ahí buscando entrar al mercado laboral es porque son estudiantes, entonces está bien que estén buscando terminar sus estudios, y recordemos que hay ese cachito de jovencitos entre 15 y 17, 18 años, pues apenas están incluso terminando la prepa, ¿no? Entonces sí hay algunos que trabajan, tienen sus trabajos de medio tiempo, sí, claro. Pero sí vemos que muchos están concentrando en sus estudios, y en ese sentido también vemos que tienen más nivel de estudios que otras generaciones, ¿no? Lo cual también es buena noticia. Ahorita ya muchos de esos jóvenes tienen su bachillerato terminado, mientras que en las generaciones más grandes, de 40 a 49 años, por ejemplo, solo 4 de cada 10 personas terminaron su bachillerato. Ahora ese número es 6 de cada 10. ¿Estamos hablando de los centennials? Los Gen Z, digamos. Los Gen Z, así. Pues sí, creo que sí son Gen Z, los de 15 a 24. No estoy 100% segura de dónde están porque los ya los millennials ya no somos jóvenes. Ya los millennials ya no cabemos dentro de ese rubro, lamentablemente.
una triste realidad. Pero sí, ya esos centennials que están entrando al mercado laboral, están entrando a la adultez, digamos, ya tienen un mayor nivel educativo y también participan más en las carreras universitarias, ¿no? Ya. Entonces se están educando más, tienen también acceso a nuevas herramientas de información y pues es buena noticia. Bueno, sobre todo en un mundo de hiperconectividad, ¿no? Oye, Ana, a ver, quiero preguntarte eso sobre todo por las condiciones del mercado actual a nivel nacional. Lo mencionas, la pandemia de alguna manera cerró la brecha digital, pero ¿es una generación o son unas generaciones más estudiadas que sus papás, que sus abuelos? Pero ¿qué sucede con los sueldos? O sea, y las oportunidades también, porque estamos viendo que muchos jóvenes no están consiguiendo trabajo. Y eso es lo que querríamos, ¿no? Ese es el problema, que ya tenemos una parte del rompecabezas, que es que se están educando más, tienen estas herramientas de interconectividad, ven experiencias de niños y jóvenes del otro lado del mundo, tienen muchísima más información y eso no necesariamente se está traduciendo, uno, en más oportunidades para trabajo, y dos, en las mejores oportunidades para trabajo, ¿no? Porque lo que querríamos es que, pues, entre más se va educando la fuerza laboral que entra, entre más educados llegan los jovencitos a sus primeros trabajos, pues mejores condiciones tienen, mejores trabajos tienen, y pues la realidad es que ahorita no estamos viendo eso, ¿no? En primer lugar, la tasa de desocupación para los jóvenes es bastante más alta que la nacional y únicamente es más baja que la del otro extremo de la población, que son los adultos mayores, ¿no? Pero apenitas, ¿no? Apenitas. Entonces, sí vemos que una buena proporción de los jóvenes que están buscando empleo no lo encuentran, ¿no? Entonces hay más de 600,000 jovencitos que quieren entrar, quieren tener una Pero chamba, no hay chamba y no la encuentran. Entonces la tasa de desocupación de esa edad está por arriba del 6%. Y por otro lado está el hecho de que los que sí encuentran trabajo informal en una cantidad pues realmente impresionante y que pues no es un nivel óptimo, porque la tasa de informalidad, ese es un problema enorme para México en cualquier edad, ¿no? Porque o sea, no generan impuestos, no generan y además, condiciones, prestaciones, etc., ¿no? exactamente, además del hecho de que sí no aportan impuestos al gobierno y no están formalizados, pues ellos tienen una muchísimo peor calidad de trabajo, ¿no? Justo como dices, no tienen prestaciones laborales, no tienen derecho al seguro social, no tienen vacaciones, incluso ese tipo de cosas que, pues, aunque pensemos que podemos tener más días legalmente, ellos ni siquiera tienen esos 6 al cumplir el año, ¿no? ¿A qué le llamamos informalidad? Porque a veces se confunde eso. Justo, y qué bueno que dices que se confunde, porque luego hay gente, incluso mis amigos, que no saben qué es tener un empleo informal, no les preguntas y pues no sé, yo tengo un empleo. Ajá. Es la gente que, uno, no está registrada ante el gobierno, ¿no? Que tu trabajo, en primer lugar, no te dio un contrato bien firmado, no te registró ante el IMSS, por ejemplo, Sí, no o ante estás aportando, ¿no? al seguro. algún otro tipo de organización de seguridad social, puede ser el ISSSTE, para los que están en Pemex estarían ahí registrados, Muy no bien. te dan ese seguro, no te dan aguinaldo, no te dan bonos, por ejemplo, no te dan días de vacaciones pagados, porque puede que sí te den algunos, pues vete de vacaciones, pero no te los pagan, te los tienen que pagar. Y son muchas otras cosas, ¿no? Prestaciones como acceso a guarderías, etcétera. Es un Pero importante gran al final de grupo. cuentas, ¿no? Porque Es la importantísimo. calidad y el bienestar de ellos, lo comentas bien, es menor. Es menor porque al no tener esos jefes que cumplir la ley laboral, pues también no la cumplen en términos de jornadas laborales, es pues menor calidad de empleo, menor al final del día ingreso, porque normalmente los empleos informales están peor pagados que los formales, no están obligados para nada a ajustar el salario a la hora de ver la inflación. Son Como ahorita sucede, ¿no? Sí. Inflación histórica. inflación histórica, pues un empleo informal, pues vas a seguir ganando lo mismo el próximo año y pues a ver Y cómo le gastando haces. más, ¿no? Entonces, sí es un peor empleo. Y en México alrededor del 55% de los empleos de los trabajadores tiene un empleo informal, que ya de por sí es bastante mala noticia, ¿no? Que más de la mitad de nuestra fuerza laboral no tenga acceso a derechos laborales, no tenga acceso a prestaciones y a seguros, a seguridad social. Y en los jóvenes, a la hora que entran al mercado laboral, estos jóvenes de entre 15 y 24 años, 70% de los trabajos son informales. 70%. Es la mayoría y pues por mucho, ¿no? 70%, 7 de cada 10 jóvenes que trabajan tienen un empleo informal, sin prestaciones, sin vacaciones, sin seguro social, sin nada de eso. Entonces, no se les escucha están feo, ¿eh? dando buenas oportunidades a estos chavos que están más educados que nunca. Entonces, Justo, ahí hay es eso. una disparidad
en términos de lo que les estamos ofreciendo, lo que les estamos, digamos, recompensando esta mayor educación y qué tanto incentivamos a los jóvenes, tanto hombres y mujeres, a entrar al mercado laboral, ¿no? Porque ese también es otro gran tema. Si no tienes una buena oferta de trabajo, Claro. pues los jóvenes y las mujeres jóvenes tampoco van a querer participar más. Y bueno, qué bueno que comentas eso ahorita con el tema de la pandemia y con las otras generaciones traen otro chip, ¿no? Hemos visto ahí encuestas y estudios en que los jóvenes buscan flexibilidad laboral, el tema del home office, etc., ¿no? Muchas empresas creo que no quisieron o les costó trabajo o no quieren cambiar este formato de trabajo, por eso también este tema de poder encontrar talento. Oye, Ana, con todo esto que me dices, suena feo, suena complejo. Suena complejo. Las proyecciones también de organizaciones e incluso de institutos como el IMCO, de estos estudios que ustedes levantan, pues no es favorable. ¿Qué les dirías entonces a los jóvenes que en lugar de que se avienten 10, 15 años estudiando y aún así no van a encontrar un trabajo o posiblemente esté muy limitado? Aún así es importante que terminen No, claro, la recomendación nunca sería no estudien, porque igual no hay buenos informal, trabajos, ¿no? porque también, pues, lo que pueden hacer los jóvenes y la responsabilidad de todos, ¿no? Es a la hora de que entras y empiezas a participar activamente, económicamente y también políticamente, digamos, ¿no? En términos de Claro, elegir todo, ¿no? bien por quién votas y socialmente participar con tu comunidad, pues ellos también pueden construir un mejor futuro y una mejor economía, y de por sí, aún con este panorama, la educación, entre más educación tienen, mejor les va. Estaba viendo de cada 100 pesos, si no me equivoco, creo que traen ahí el dato, si no me equivoco. O sea, sí un universitario sigue ganando más. Sí, que alguien un que terminó. universitario, y hay un salto ahí muy importante, ¿no? Cuando, por supuesto, hay gente que todavía solo llega a primaria, a secundaria, y si comparamos, por ejemplo, los jóvenes que ya tienen carrera profesional, que ellos ganan 100 pesos, digamos, Eso los menos. que solo estudiaron hasta secundaria ganan 78. Entonces sí hay un escalón ahí, y no solo ganan más cuando tienen más educación y una carrera profesional, o incluso preparatoria también gana más que los que solo acabaron secundaria, sino que se reduce la informalidad, ¿no? Entre más nivel educativo tienen, mejores trabajos en términos de formalidad tienen, ¿no? Más formales tienden a ser. Entonces, sí, de por sí ahorita ayuda a tener más nivel educativo, pero también, pues, es importante que para poder innovar y generar nuevas empresas, nuevos negocios, más actividad en México, pues haya gente más educada y con más habilidades modernas que pueda innovar más, ¿no? Y también ahí es trabajo del gobierno, por supuesto, Claro, poder generar el entorno propicio y adecuado para que estos jóvenes puedan, pues, imaginar y jugar, digamos, con sus habilidades para crear nuevas cosas. Sí. Y también, de cierta manera, los jóvenes tienen poder, ¿no? O sea, ellos van a empezar a votar en cuanto cumplan Claro. 18. Es un activo importantísimo. Y esto de las herramientas de interconexión, pues funciona mucho para la comunicación y para debatir ideas nuevas. Entonces, sí es un panorama difícil, y todos, no solo los jóvenes o no solo el gobierno, tenemos pues ahí responsabilidad de cambiarlo y mejorarlo, pero no por eso diría nunca como que pues ya no estudien. Las cosas jamás, están ¿no? muy feas y ya Como mejor ni le todavía. hagan. No, para nada. Oye, a ver, entonces, venimos saliendo de una crisis, todavía está, Ana. Sobre todo las universidades se transformaron en algún formato híbrido, etc. Te quiero preguntar, ¿cómo han jugado las redes sociales y las plataformas digitales? Lo comentábamos en general, pero también estas nuevas habilidades, sobre todo en los jóvenes, porque a veces, insisto, aquí hemos tenido a políticos, a empresarios, y dije, bueno, van a tardar todavía en lo que suman, en lo que agarran la curva de aprendizaje, pero ¿por qué son tan importantes? ¿Y por qué esto debería de llamar la atención? Pues son importantes porque, como en todo, ¿no? Hasta incluso en el sector privado, las manufacturas, siempre te hablamos de que se tienen que modernizar. Todo se tiene que modernizar, ¿no? El comercio también. En México hace falta mucho el tema de la conexión de internet, ¿no? El acceso a
inclusión financiera, de cobros. Todo esto puede ser potenciado por jóvenes con nuevas ideas, ¿no? A veces a nosotros no se nos ocurren cosas porque ya tenemos otro chip y ellos Nos traen, cuesta el ¿no? doble, O sea, ¿no? nos cuesta, incluso nosotros millennials que pues sí Ajá, crecimos sí. con el PlayStation y el Nintendo 64. Y pues, nos cuesta, Nos ¿no? cuesta y a ellos ya no, ellos ya realmente pues nacieron con eso, nacieron a los 3 años con un iPad, entonces Sí. ese tipo de habilidades son muy importantes porque como en todo, ¿no? La actividad económica necesita diversidad en términos de cultura, diversidad en términos de edad, diversidad en términos de proveniencia de educación, ¿no? Cómo se educaron, dónde se educaron. Entonces, eso es muy importante y es importante también que la gente de otras edades escuche estas nuevas ideas y las incorpore. Y también ahí el tema que mencionabas de la flexibilidad de los trabajos y las nuevas como que... Justo. que requisitos, digamos, los nuevos O requerimientos. dinámicas, ¿no? Las nuevas cosas que piden. Mucha gente ahora, por la pandemia, ¿no? Que requiere o le gustaría tener flexibilidad, pero en particular los jóvenes, como que precisamente porque están más conectados, ven esas posibilidades de trabajos que estén híbridos, con trabajo remoto, trabajos que tengan horas pues más flexibles y más adecuadas, digamos, laborales. También el tema de los líderes que tienen en el empleo, todas estas cosas se vuelven más importantes y son cosas que los jóvenes ya tienen en el radar como algo que querrían en su trabajo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de peticiones, digamos, de prioridades, pues también se vuelven importantes a la hora de pues modernizar nuestro mercado laboral, ¿no? Oye. Que enfrenta otros retos, primero que nada la informalidad, pero también esas cosas pues empiezan a volver importantes. Claro, bueno, oye, y retomando esto de la flexibilidad, quiero hacer énfasis aquí, Ana, no se traduce en que quieras trabajar o que un joven quiera trabajar menos, sino son otras dinámicas. Son otras dinámicas y sí, obviamente tiene que haber un balance porque dependiendo del tipo de actividad en el que estás, claro, hay siempre, ¿no? diferente posibilidad de flexibilidad laboral. Digamos, un joven que va a querer trabajar en una fábrica de manufacturas, pues probablemente no va a poder trabajar tan remotamente Claro, como digo, de acuerdo a las condiciones, ¿no? diseñador gráfico o algo así. Y sí, o sea, no es trabajar menos, es ajustar y negociar, digamos, con el resto de tu equipo laboral, con tus jefes, pero también tus compañeros, qué tanto va a ser esa flexibilidad, porque por supuesto sí ayudó mucho para muchos de nosotros, ¿no? El Zoom, y fue necesario al principio de la pandemia, pero luego también en términos de la convivencia laboral y todo eso, sí necesitas verlos Claro, a veces, ¿no? y aquí nos costó hacer primero Zoom y luego regresar a la presencialidad, Sí, dije, sí. así como que... Luego como que el team building y todo Sí. eso, pues en Zoom no está tan padre. Esos clásicos drinks laborales de viernes en Zoom, pues la cosa más triste del mundo, ¿no? Sí, Entonces, justo. sí, pero sí, esa flexibilidad pues también puede detonar mayor creatividad y mayor productividad, ¿no? Siempre si le das mejores condiciones a los trabajadores, en términos de pues qué tan cómodos estás y en términos de qué tanto se pueden renovar y mejorar sus habilidades, pues van a ser más productivos y al final del día le ayudan a ellos, a sus trabajos, a la empresa en términos de qué tanto aportan y a la economía en términos de qué tanto aportan. Entonces, Claro. sí hay que buscar ahí un balance. No se trata justo de, yo ya nada más trabajo de mi compu Porque sí, y ya, ¿no? Pero, pues sí, buscar un balance para que tengan mejores condiciones en ese sentido y en todo lo demás que te... Fíjate que, a ver, ¿dónde está? Por aquí lo dejé, Ana. A ver, por región no es lo mismo haber estudiado en la Ciudad de México que haber estudiado en Guadalajara o en el sur del país o en el norte, ¿no? Y trabajar también, lo ha dicho también el INEGI, Sí. las condiciones. A ver, cuéntame un poquito más aquí, porque pues pareciera, y bueno, lo hemos tenido aquí en discusión, no es general el sueldo, no es general las condiciones, porque depende de muchos factores. Sí, no, o sea, y eso es cierto en muchas variables socioeconómicas, ¿no? Siempre está este discurso de los dos Méxicos en uno, como el sureste del país en general tiene peores condiciones de informalidad, de salarios, de nivel educativo, de todo, de ¿no? todo realmente, de interconexión. Y obviamente
no es coincidencia que tenga malas condiciones de todo, es porque trae rezagos de décadas de falta de infraestructura que no le ha permitido crecer, y si no le permite crecer no tienes oferta de trabajo. Entonces, en ese sentido, sí, los jóvenes y en general la población de los estados del sureste viven una realidad muy diferente a la del norte. Y pues la educación también pues varía, ¿no? Que deciden estudiar dependiendo de en qué estado están, en particular en estos estados del Bajío, del norte, que tienen mucho enfoque en la industria, ¿no? Entonces ahí hay muchos ingenieros. En Baja California, por ejemplo, o en Querétaro nacen carreras de ingeniería aeronáutica porque quieren poner ahí una fábrica. Entonces, ese tipo de cosas, de qué oferta de jóvenes educados está saliendo de sus universidades, pues varía, como lo hacen también los sueldos, y el nivel de informalidad, por ejemplo, también varía mucho, dependiendo de en qué estado están. Entonces, sí, hay diferencias también en la tasa de participación laboral femenina. Hay estados donde las mujeres no participan tanto como en otros. En Baja California Sur, por ejemplo, sí hay una participación laboral de las mujeres bastante alta, mientras que en otros estados, pues no, precisamente en algunos estados del sureste también hay una baja participación de las mujeres, lo cual significa que pues muchas mujeres en edad de trabajar no deciden siquiera buscar un empleo por condiciones culturales o económicas, o el de cuidado de hijos y adultos mayores, que es una de las principales barreras para que las mujeres puedan dedicar tiempo a las actividades laborales. Entonces sí hay diferencias de la población joven y la población ocupada en general, y la población general por estado, que tenemos que cerrar con pues, programas y políticas muy bien enfocadas, porque son problemas, como te digo, que vienen de décadas, ¿no? Son falta de infraestructura educativa, ¿no? Escuelas, estos estados donde están tan rezagados y los municipios están alejados de una escuela, y los niños, si quieren ir a la escuela, tienen que hacer un trayecto enorme. Entonces eso obviamente desincentiva que vayan a la escuela. Entonces sí, son diferencias que se reflejan en la educación de los jóvenes y se reflejan en muchas otras cosas. Oye, jóvenes, sí, de 14 a 20... ¿qué? 15 a 24. Es de acuerdo al estudio que ustedes retrataron, ¿verdad? Sí, son rangos de edad que establece también el INEGI, y son pues pedacitos de pastel, ¿no? Obviamente ahí podemos discutir si todavía la gente de 29 cae dentro del rubro de jóvenes, y están los niños, por supuesto. Hay como 6 millones de niños que están ya justo por entrar a esta población de jóvenes de 15 a 24, y pues ahí vienen más jóvenes, ¿no? Como siempre, pero ya sabemos desde hace varios años que la población de México está envejeciendo. Bueno, nada más para cerrar, sí, Ana. Sí. O sea, sí tenemos una fuerza laboral de jóvenes, bueno, una población de jóvenes todavía importante a nivel nacional, pero en 20 años van a ser más vamos a ser un país viejo, pues. ¿Esto en qué se va a traducir? Porque las familias cada vez se hacen más chicas. Incluso, sí, en los últimos casi 20 años, la población de adultos mayores ha crecido a una velocidad mucho más alta que la de jóvenes, seguirá creciendo, ¿verdad? Y va a seguir creciendo, va a estar envejeciendo, y la tasa de natalidad, o sea, la tasa de niños, o cuántos niños y, bueno, bebés entran a la población mexicana, está también disminuyendo. Entonces, esto significa que pues va a haber más adultos mayores que en muchos casos van a tener que ser apoyados por los jóvenes, y ahorita ya no vamos a estar siquiera, bueno, en estos próximos años ya no vamos a estar siquiera en una situación en la que haya más o menos igual de jóvenes apoyando a un nivel más o menos similar de adultos mayores, sino que pues van a tener pocos jóvenes que apoyar a bastantes más adultos, y eso pues se va a dar por la falta de red de seguridad social que hay en México, ¿no? Esto no pasa así en todos los países. En muchos países pues hay una red de seguridad que permite que los adultos mayores pues ya quieren dejar de trabajar, y en muchos casos tienen que dejar de trabajar, pero hay ahí pues ciertos recursos, y hay ahí pensiones o acceso a beneficios y a programas sociales, digamos, que los apoyan y les permiten tener Aquí como no que lo hay. un nivel de vida digna ya cuando están después de sus años laborales, y ya cuando están en los años en los que realmente deberían estar descansando. Y aquí no lo hay, como dices. El sistema de pensiones, algunos adultos mayores sí van a recibir una pensión,
muchos otros no. El tema de la informalidad ahí está muy ligado porque obviamente la informalidad también significa que no tienes acceso ni a pensión, ni a Afore, ni a ningún sistema en el que te permitan ahorrar para tu retiro. Y a la hora de que ellos se retiran, pues precisamente porque no tenían acceso a ese tipo de cuentas, pues no tienen de dónde agarrar dinero para pues apoyar financieramente su vejez, digamos. Entonces, Y eso extiende también, va a extender o está extendiendo, vemos a muchos adultos mayores trabajando todavía. Digo, exactamente. lo hemos visto en los supermercados, en la informalidad, Y eso nos lo comentas. dice también la tasa de desocupación de adultos mayores, ¿no? Que es muy alta, es más alta incluso que la de los jóvenes. Sí. Y eso significa que hay muchos adultos mayores buscando empleo y que no lo encuentran, ¿no? Peor aún, Y todavía. entonces, pues sí, buscan empleos muy informales, también son muy informales porque necesitan recursos de algún lado, porque no tienen alguna otra fuente de recursos que les permita, pues, tener ingresos para cubrir sus necesidades. Entonces sí, eso está relacionado con la cantidad de adultos mayores que trabajan, la cantidad de adultos mayores que busca empleo y no lo encuentra, y también representa pues un peso para los recursos públicos por un lado y para los jóvenes que van a tener que estar dedicando cierta proporción de sus recursos a cuidar a familiares que se estén volviendo adultos mayores. Y pues eso también pues merma nuestra capacidad de crecer económicamente, Es pues todo, afecta ¿no? las condiciones de ambos lados de la población y es un reflejo de pues una falta de red de seguridad social bien planeada y que pues proteja bien a los ciudadanos. Entonces ahí también hay necesidad muy fuerte de reformas y programas ligados a la eliminación de la informalidad, que claro que es un problema enorme y no es un problema que pueda solucionar Sí, con con una un varita, programita ¿no? o una política, pero es un problema que ya llevamos décadas cargando y que no podemos seguir cargando si queremos pues tener una Claro. sociedad y una población con mejores condiciones de vida. Sobre todo porque el panorama no es favorable. O sea, pareciera que conforme va a pasar el tiempo, Se va a ir cargando y cargando. exactamente, y lo han comentado todos, el tema del espacio también fiscal se ha reducido por el tema de pensiones, etc. Y va a estar muy pesado el golpe Sí, en los ¿verdad? próximos De años realidad. sobre las finanzas públicas, que Sí. también implica que vamos a estar dedicando ahí algunos recursos que podremos estar dedicando Ujú. a otras cosas, a Claro. inversiones para mejorar y crecer nuestra economía. Pues sí, todo está ligado, como siempre en la economía. El pastel se ha vuelto muy chiquito. Oye, Ana, muchísimas gracias por este tema. Creo que es bastante complejo, da para otras pláticas. Ojalá te podamos tener más adelante aquí. Te agradezco muchísimo pues la claridad, también el llamado a los jóvenes, que al final de cuentas, sí o sí, el llamado es para que puedan tener también calidad y bienestar, para que puedan tener empleos mejor pagados y también ellos puedan ir trabajando o laborando pues el tema de pensión, etc., ¿no? Te agradezco muchísimo. Recuérdanos tu nombre completo, tus redes sociales y tu cargo, si eres tan amable. Claro que sí, pues un gusto estar aquí platicando contigo, Daniel. Fui Ana Berta Gutiérrez, soy coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral en el Instituto Mexicano para la Competitividad, que se llama el IMCO. Nuestras redes son @IMCOMX en todos lados y la mía, por si quieren ahí seguirme, es @AnaBertaGTZ. Entonces, ahí estaremos. Será un gusto volver a platicar acá con ustedes. Y sí, siempre poniendo información sobre la mesa, Claro. especialmente para los jóvenes. Sobre todo porque, pues, complicado, pero pues al final de cuentas hay que seguir dando a conocer estos datos. Muchísimas gracias, Ana. Esto fue War Room. Yo soy Daniel Flores. Me pueden seguir en mi cuenta personal en Twitter como @Daniel-17Flores. Nos vemos hasta la próxima.